Hola amigos, hoy nos vamos a la casa de Carolina Herrera, donde hemos descubierto una de esas joyitas de ediciones especiales de otros años, con lo cual por aquí te lo estoy enseñando y estoy muy contenta por ello. Bueno, nos vamos al perfume 212 VIP Wild Party de Carolina Herrera, que es una edición especial limitada del verano del año 2016. Aquí nos lo encontramos y en este caso es un eau de toilette de 80 mililitros. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo le pusieron todos estos tonos brillantes, muy llamativos, a lo que es la caja de este perfume. Si nos vamos a lo que es el interior, la botellita de perfume, nos encontramos con un frasco que se ve espectacular, súper bonito. Tenemos aquí lo que es el anillo de la marca, donde pone Carolina Herrera, el tapón dorado que viene imantado, también podemos ver aquí con letras que nos pone que es una edición limitada, y el cuerpo de lo que es el frasco de Carolina Herrera, que ya nos conocemos esta forma, viene como con un montón de escamas, las cuales asemejan, a mí me parece que asemeja la forma de una piña. Muy bien, pues vamos a leer las notas y lo comentamos. Es un perfume del año 2016, edición limitada de la familia Floral Frutal, con notas de salida de piña y pomelo, notas de corazón, orquídea, flor de azahar de naranjo y rosa, y notas de fondo almizcle y notas amaderadas. Este es uno de toilette, pero yo no sé si es por esa cantidad de notas de maderas y almizcles que les pone en el fondo, pero lo cierto es que aunque es uno de toilette, a mí me ha durado casi tanto como uno de parfum. La densidad de sus aromas se extiende en mi piel unas 7-8 horas, aunque por supuesto sí es verdad que en las últimas horas se siente de forma más suave y personal. A ras de piel ya la última hora. Lo único que sí que es verdad que probándolo, testeándolo, llevándolo puesto, te das cuenta que no puedes cambiar de perfume o ponerte otro perfume porque sigues manteniendo esas notas amaderadas en el fondo de la piel, así que atentos. La cosa es que en su salida, también duración buena, intensidad, lo cierto es que comienza con una intensidad alta porque lo que es ese conjunto piña-pomelo sale intenso, nos da una sensación que quiere ser refrescante y luego va bajando a intensidad media que la mantiene bastante bien. Ahora sí, en el inicio lo que nos vamos a encontrar es un conjunto en el que, como digo, quiere ser fresco. Porque tenemos la piña y el pomelo. El pomelo lo podemos incluso sentir porque la piña tiene frescor cítrico, un poquito ligeramente de pomelo, esa parte un pelín amarga. Lo que pasa es que el conjunto cambia porque se nota perfectamente como ya desde la salida esta piña viene unida arrastrando lo que es el aroma de la flor de orquídea que viene en el corazón del perfume. Entonces nos vamos a encontrar una piña con tonalidades de orquídea oscura. Esto es una sensación muy especial. No es una piña de refresco de verano, no es una piña de sorbete, no es una piña de cóctel tropical, que quede claro. Porque para mí este es como un perfume de verano nocturno, muy nocturno, porque en el inicio estas notas frescas tropicales ya empiezan a tener la personalidad de la orquídea y de este modo elimina todo rastro de perfume azucarado. No es un perfume dulce azucarado, sobre todo porque en el fondo del perfume es como si tuviéramos todos los restos que han quedado de esa orquídea que ha caído sobre las maderas. Una tonalidad de madera que no es súper fuerte, no se siente súper masculino, ¿de acuerdo? Pero aquí la orquídea en el inicio se liga a la piña y entre el corazón y el fondo se liga a la madera. Entonces tenemos unas notas amaderadas con orquídea en el fondo que poco a poco suben, ascienden y alrededor de los 45 minutos cuando se relaja la parte principal cítrica del perfume donde tenemos el pomelo,
se nos evapora y nos vamos encontrando un perfume más oscuro donde tenemos una sensación aromática muy especial porque tenemos la orquídea amaderada y una sensación de piña que no es dulce. Y aquí me encuentro con un perfume que nada más olerlo digo, ¡qué fantástico! ¡Qué rico! ¡Qué especial! ¡Qué forma de utilizar estas notas aromáticas ligadas a un perfume femenino! Te puede dar la sensación precisamente de tener un perfume de verano nocturno. Así es como yo lo he sentido nada más probarlo, pero es que es un perfume que tiene también esa sensación divertida, pero con un toque elegante y sensual femenino que me ha parecido espectacular. O sea, tiene también esa sensación femenina, elegante, pero con una sensualidad de la orquídea junto a las maderas que me ha parecido espectacular. Aún así, aunque a mí me parezca espectacular, pues es un perfume que yo sé que no va a ser para todos los gustos. La orquídea no es para todos los gustos y las notas amaderadas en los perfumes femeninos tampoco son para todos los gustos, por lo cual no te lances a lo loco, ¿de acuerdo? Porque a mí me gusta, pero puede que a ti no te gusta. Estamos ante un perfume que por la combinación de las notas que tiene no es un perfume dulce, entonces si te gustan mucho los perfumes dulces y no te gustan los aromas con tonos de madera, descártalo. ¿De acuerdo? Tienes que tener claro lo que tienes delante de los ojos. Por eso te lo digo. Para mí sí es un perfume femenino, aunque podrían probarlo los hombres, por supuesto, a ver qué piensan ellos, pero yo lo veo más femenino. Es un perfume elegante. Creo que de los distintos aromas de ediciones especiales de Carolina Herrera, este 212 no me parece especialmente juvenil. Yo ya lo veo en torno a los 20 y algo y siempre que los gustos personales sean en torno a los perfumes con maderas, ¿de acuerdo? Sigo insistiendo en ello. Pero sí que lo veo femenino, no lo veo versátil en cuanto a edad, más que edad es gusto olfativo. ¿Época del año? No, esto es un perfume nocturno. Sí es verdad que quedaría bien en otoño e invierno, perfecto, pero a pesar de un ratito del inicio donde tienes estas notas frescas, esto si yo me lo pongo en verano es que lo que a mí mi mente me dice, esto es de noche, esto es de noche. Ahora que si por ejemplo tienes una ocasión, ya sea cualquier época del año, que quieres llevar un perfume elegante pero divertido, creo que este sería muy buena propuesta. Elegante, divertido, sensual. Esas son las palabras con las que puedo catalogar este perfume. Nada más. Para mí ha sido todo un descubrimiento, me ha funcionado muy bien aún con el calor. Yo no sé si es precisamente, como te digo, esas maderas de fondo que hacen que aún con el calor se pega muy bien en la piel, pero me ha funcionado muy bien. Y de verdad creo que este ha sido uno de mis mejores descubrimientos en cuanto a los perfumes de Carolina Herrera. Es fantástico para mí, repito, para mí. Como siempre, es cuestión de probar, descubrir por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y nada más, me encantaría saber que siendo del año 2016 es posible que alguno de vosotros lo haya tenido, lo haya descubierto y por ello me encantaría invitaros a que nos contéis qué os parece este perfume. Nada más, amores. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.